esta toma me la pilló Nacho. Pues tú me dices, bro. Yo soy Mario, tengo 18 años, soy de Mérida. Llevo patinando desde que tenía 9 años, 2012. Me acuerdo que me regalaron la primera tabla el día de mi cumpleaños y desde el día que empecé y me la regalaron no he vuelto a parar. Pues yo la verdad es que hace como 4 o 5 años, que era la época en la que el skate estaba en auge en Mérida, yo lo recuerdo como salir del colegio, ir todos a patinar y se te van todos los problemas, no te acuerdas absolutamente de nada, simplemente estás con tus amigos, estás patinando, es que no hay ningún fallo. Por eso yo creo que el patín engancha tanto, porque te sientes libre y con tus amigos y divirtiéndote y punto. Pues quedábamos en verano a las 1 de la tarde, quedábamos todos en la plaza, me acuerdo que salíamos desde la plaza, íbamos al Burger King, comíamos y nos íbamos a los cuadrados y pasaba la tarde entera patinando y daba igual si eran las 3 de la tarde y hacía 40 grados, que aquí en Extremadura es una locura. Y patinábamos a full, nos divertíamos porque no dejábamos de ser chavales chicos. Y yo la verdad es que lo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de esa época y sobre todo de la gente que nos juntábamos. Yo soy Ismael Cachola, tengo 42 años, he cumplido hace poco, llevo más de 30 años patinando. Aproximadamente empecé a patinar sobre el 90-91. Yo cuando más fuerte empecé a patinar nos íbamos a la Plaza de España, incluso con Tony y tal. Hubo épocas que había mucha gente y otras que menos, pero bueno, siempre nos hemos juntado por la Plaza de España. Yo me acuerdo con amigos como Juanpe, Polipo, que son antiguos skaters de aquí de Mérida. Pues eso, irte a la Plaza de España, comprarte de cena allí y tirarte allí hasta las 12, hasta la 1 y hasta que más o menos aguantabas y te ibas para casa exhausto de patinar. Pero ya empezaba a haber cierta necesidad y veíamos que, claro, que teníamos que pedir al ayuntamiento un sitio donde patinar, puesto que no se podía patinar en ningún sitio. Entonces decidimos organizar una asociación. Hemos hecho skateparks, los típicos do it yourself, ¿vale? Hechos por nosotros mismos. Que la Kansas sí que ha marcado un hito aquí en Mérida, porque sí que hubo barbaridad de gente que se juntaba con un fin, que era crear un sitio donde patinar y donde reunirnos. Hemos patinado en el canal cerca de las Lomas, hemos patinado en la Kansas, hemos patinado en naves abandonadas y luego ya bueno, se empezaron a juntar, como le llamamos nosotros, los fucking children, que eran los KS Crew. Decir los KS, quedamos a patinar, quedamos a hacer locuras, quedamos a estar los KS Crew. KS Crew era liarla, sabía que ibas a estar en ese punto, en esa Plaza España, todos los fines de semana. Muchos se fueron a sus ciudades, otros han emigrado a trabajar, a buscarse la vida. El tema policial, por así decirlo, tampoco no te gusta mantenerte tan en contacto con la policía y te gusta. Y nosotros pues estábamos todo el día en la calle, desde bien temprano, como bien he dicho, y pues estábamos en contacto directo con la policía todo el día. Policía de mierda aquí al colectivo.
No sé, éramos como que la gente nos veía y éramos amigables, nosotros estábamos patinando, para muchas otras personas no, claro. Para muchas otras personas éramos simplemente los delincuentes y los que iban en patín haciendo ruido a más no poder, ¿sabes? Y... buenos momentos, ¿no? También, o sea, momentos muy buenos que a la gente le gusta mucho, pero momentos que también tenemos que vivir nosotros, de que nos saquen incluso, no sé. Es gracioso que a lo mejor con 16 años, 17 años te saquen gente que es muy adulta y es simplemente por llevar un patín, estar patinando en un sitio que no estás haciendo ningún problema. Más allá del que te esté molestando porque hay un chico haciendo ruido. Y no sé, bien, todo el mundo le gustaba, ¿no? Pues sabían que estábamos en contacto, ¿sabes? Con la gente, que siempre había cosas que contar. Siempre estábamos haciendo cosas, Era como eso, como nuestra actitud era buscar cada día el qué hacer, simplemente por diversión, for fun, únicamente. Como era algo desconocido también, en plan, sí que había gente patinando ya, por ejemplo Luismi, Cachola, Robert, yo por ejemplo Dani también era de la gente que veníamos nosotros mayor que patinaba. Pero claro, era como un grupo un poco más reducido, ¿sabes? Y nosotros al ser jóvenes también más chiquininos y tal, pues creo que llamamos un poco más la atención, porque dentro de nuestra generación yo creo que fuimos los primeros chavales que se empezaron a interesar por aquello. Es lo típico, ellos quieren aprender o querían aprender y bueno, allí estaban y se metían, y entonces bueno, nosotros lo hicimos por nosotros, pero ellos se acoplaron un poquillo, pero bueno, no, al final acabamos todos juntos, nos conocimos y al final hicimos una piña global, o sea que nos llevamos bien todos prácticamente. Nosotros siempre íbamos allí, claro, al principio siempre vas con un poco de vergüenza porque esa gente es mayor, tú empiezas a patinar y tú dices en plan, como que todavía no encajas en ese ámbito y ya te vas haciendo un poco más amigos, vas conectando un poco más y ya se va formando, o ya te vas juntando con los de otra generación. Nuestro día a día era, terminábamos de comer, quedábamos en la cancha, ahí echábamos nuestra tarde tranquilitos, nos tirábamos ahí hasta las 9:30, 10, se hacía de noche y eso era una locura ya, se hacía de noche, eran 25 chavales patinando por las calles hasta llegar a Plaza España. Pues bueno, vamos a ver lo que queda, lo que nos han cerrado, que es la cancha, el sitio mítico, o sea, desde que lo construyeron como la primera generación de aquí del skate y tal, ha sido el sitio donde, bueno, pues nos hemos reunido y donde hemos patinado pues, toda la vida, hasta que, bueno, se dejó de usar lo destrozaron. Se metían por gente sin hogar, se drogaban por allí, porque claro, es como un sitio marginal, fue, me parece, una estación de tren, algo. Bueno, vamos llegando. A lo que fue. Esto no estaba vallado realmente, pero bueno, ya como ya estábamos en desuso, pues nos vinimos para acá y empezaron a ir chapándolo poco a poco. Íbamos por aquí, no tenía acceso ninguno, que hasta por la noche da hasta miedo, claro, porque tú imagínate entrar por aquí. Esto tampoco estaba, lo que han tapado, lo que nos han tapiado. Y nada, literalmente era aquí. Era esto, estaba totalmente abierto. Esto, tipo ventana, que hubiese sido. Con su planito, tú ya veías aquí el skatepark, era aquí dentro, tío. Hace 1000 que no vengo, loco, en serio. Dios, ya todo tapado, tío, qué impresión. Y las otras, tanto esta como esa estaban abiertas.
Hostia, tío, qué impresión. ¿Cuánto tiempo? Y aquí hemos pasado generaciones y generaciones desde que el señor Tony, el Robert y esa gente. Y nada, pues lo intentamos seguir. Pues vamos a intentar entrar aquí, que esto antiguamente era la cansa, que es esa nave de allí, y era un skatepark, era un DIY que habían construido la gente que patinaba aquí antiguamente. Pues vamos a entrar aquí en la cansa, que ya hemos conseguido entrar, y pues esto nada, era el skatepark que teníamos más o menos pues en verano y lo único que estaba techado, y esto ahora está pues hecho una mierda, la verdad. Y vamos a ver ahora cómo está la parte del skatepark, que hace muchos años que no venimos y no sabemos cómo estamos porque esto lo tapiaron, así es que a ver cómo está. Esto era la parte del skatepark, como veis. Buenas. Hay una persona. Esta era la zona donde nosotros patinábamos, era la nave donde se construyó la parte del skatepark. Y como veis ahora, pues está todo cerrado y está pues sucio, lleno de polvo, lleno de mierda. Era lo que había para poder patinar debajo de un techo, era lo único que había. Aquí se juntaba mucha gente patinando a la vez, la verdad. Era cuando el nivel de skate era cuando más gente había patinando en ese momento, antes de hacer incluso la factoría. También podríamos llegar a hacer algo, pero yo creo que algo como esto, y esto fue un curro de muchas personas y de mucho tiempo y muchas horas invertidas aquí. O sea que yo sinceramente creo que ahora mismo el skate en Mérida no puede dejar algo así a las futuras generaciones. Pues esta es la zona donde venían los chavalines a fumarse sus primeros cigarros, algunos donde aquí empezaba a fumar porros y tal. A ser la cansa un sitio con bastantes lugares así, o como el edificio de allí a la izquierda, eran bastante apartados, pues a los chavales les permitían hacer esas cosas. Y muchos se refugiaban en este sitio porque nadie, absolutamente nadie les veía, estaban completamente isolados del estilo de vida de lo que es el skate con el estereotipo que tiene, que es eso de beber y fumar. Y gracias en parte ha sido sitios como estos. Hasta que nos hicieron la factoría no hemos tenido nunca un sitio verdaderamente propicio para poder practicar el deporte. Mi nombre es Antonio Víctor Fernández Collado, monitor de dinamización juvenil de la Factoría Joven de Mérida. Yo estoy aquí desde su inicio, desde que se inauguró en el 21 de marzo del 2011. Vale, pues la factoría principalmente el objetivo que tiene es un espacio de convivencia. Es un sitio pues, donde los jóvenes pueden convivir y estar ellos en un espacio para ellos. Relacionadas con el skatepark, ya sea BMX, skate, scooter o gente que venga a hacer baile. Como tienen que convivir todos en el mismo espacio, pues bueno, pues dentro de eso pues ellos evolucionan y conviven. Había un gran colectivo en Mérida que desarrollaba el skate, ya eran de distintas generaciones. Se crea un grupo de chavales que tienen la iniciativa de practicar skate de en torno a unos 40, 50 chavales. El nombre del grupito más destacado eran los KS Crew. Son un grupo de chavales que
practican skate aquí en la zona de Mérida. Es un constante flujo, vienen todas las semanas, vienen los fines de semana, se quedan aquí, lo aprovechan al máximo. La administración, por su parte, empieza a tener referencia de ello y quiere empezar a desarrollar eventos aquí relacionados exclusivamente con el skate. Que esto fue un espectáculo. Aquí se han organizado un acuerdo, cuando en su día lo hubo, con la empresa de skate Element y traía su rider. ¿Quién era su rider? Dani León. Aquí yo he visto a Dani León hacer un backflip, aquí a mi izquierda, y claro, y ese día, a última hora, los chavales famosos de Mérida, los KS Crew, con otro grupo de chavales que aunque no se vean identificados con el nombre KS Crew, formaban parte de la misma piña. Venga, Dani, hazte un truco, Dani, hazte un truco. Consiguieron que el tío saliese volando por mi espalda y se marcó aquí un par de backflips, que bueno, que te puedes imaginar si es a última hora de la competición de skate, ves al tío salir por aquí con la tabla y se lo plancha a la primera y dices, vale. Esto es un ciclo, ¿vale? Esto es una rueda. Esos chavales tienen 14 años, muy bien, 16, 17, universidad, salir, calle. Les interesan las niñas, les interesa estar con sus colegas y hacen lo que hacen los chavales adolescentes de esa edad. Pero ya entramos también en las tendencias de redes sociales, niños jóvenes con móviles, demasiado pequeños, Instagram, Facebook, Snapchat. Ya el skate no es tan atractivo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo para un chaval de la calle, normal, el skate no está de moda. ¿Por qué se pone de moda correr? Porque la gente ve correr a la gente por la calle. ¿Por qué se pasa un poco de moda el skate? Porque la gente no ve skaters por la calle. La sociedad siempre te va a empujar a que estés echándole moneditas a una máquina y darle a los botoncitos todo el rato, que estés dormido, que te duermas en los laureles, ¿sabes? En plan, y más el skate, sobre todo eso, que ya te terminas cansando de decir en plan que voy a tener líos día tras día con la policía y meterme en líos por hacer algo que me gusta, y te empuja un poco pues a eso, a lo mejor a decir en plan no tengo ningún tipo de ocio bueno, pues me voy a las máquinas, a las apuestas, a la ruleta. Todo ese mundo sí que es verdad que muchas veces cuando la gente lo descubre es como que dejan de patinar, se enganchan a eso y solamente hacen eso y eso y eso. Los chavales pues prefieren estar fumando porros en el parque antes que estar patinando o bebiendo o de fiesta, irse por ahí a discotecas o lo que sea. Incluso también el tema del juego, de las apuestas, de... Es más difícil levantarse a las 8 que levantarse a las 12. Es más difícil ponerse a estudiar que no estudiar. Es más fácil sentir el high de un petardo que ser una persona normal. Lo que pasa, claro, sientes el high de un petardo un rato y luego, ¿qué pasa? Ya teníamos el skatepark, que fue cuando hicieron la factoría, pero bueno, la factoría también nos unió un poco, pero con el tema de los horarios y tal, yo creo que se ha ido deshaciendo un poco. La gente, bueno, va creciendo, se va echando novias, y eso nos ha pasado un poco a todos, pero bueno, también eso, la gente crece, se le gusta otras cosas, se echa novia, empieza a salir por la noche y ya va tirando por otro sitio, por otros caminos.
lo que creo que es lo más importante que pasó en ese momento y por qué la gente dejó de ya vivir el mundo del patín, ¿no? Por así decirlo, de salir a la calle y for fun total. La gente iba a patinar, se iba hacia casa, ya no preferían no buscar líos ni nada y ya no era lo mismo, ya la gente no salía por la tarde temprano a venga, a ver qué pasa hoy, ya era directamente vamos a la factoría, patinamos un rato y nos vamos a casa y se empezó a perder más eso, la esencia esa, y la esencia del patín es la calle, la verdad. Y muchas veces es muy difícil satisfacer las necesidades de los jóvenes, porque van tan deprisa que no te da tiempo a poder interactuar con ellos, porque lo mismo, cuando quieres llegar, ellos están saliendo de eso y tienen otra tendencia. Entonces nosotros siempre intentamos reciclarnos, intentamos buscar qué le pueden gustar a los chavales, qué podemos ofrecerles. Empiezan a descubrir el mundo de otra forma, tienen otra perspectiva, esto tiene un horario y empiezan a descubrir el mundo y a tener a responder a sus propias preguntas. Y claro, aquí no se responden todas, ellos entonces pues, van al mundo y a formar parte de él. Entonces eso se hace con unos hábitos. ¿A qué hora queda la gente? Pues a cierta hora, y a esa hora pues ya aquí no están. Yo dejaba de patinar en la plaza, claro que sí, dejaba de patinar en la plaza. ¿Por qué? Porque he dejado de patinar en la plaza porque ya tengo una edad y no quiero que la gente me venga porque ya no somos los niños que éramos antes. Ya la gente viene y mira, por tampoco tener mal rollo, que voy hasta media hora, pues mira, sí. Es más, hace una semana y media estuvimos patinando y vino la policía y sin problema, hablé con ellos y ya está. Pero dejas de ir a los sitios porque ya te haces adulto, no te apetece eso. Nunca lo he dejado, he patinado más, he patinado menos y bueno, también la familia, el trabajo te quitan mucho tiempo, pero bueno, los niños se van haciendo mayores, hay épocas de trabajo que tienen más trabajo, ya no me lo tomo como una cosa seria, es una cosa que siempre me ha gustado y me gustará y no lo dejaré nunca, o espero no dejarlo nunca. No es necesario ya con una edad, 25 años, un negocio, no sé, qué necesidad. Soy Antonio Gallego, aunque todo el mundo me conoce por Tony Skate de toda la vida. Llevo patinando desde los 7 años, tengo 42, nací en el 78 y empecé ya a patinar a finales de los 80. En España, pero en Extremadura en general, Extremadura siempre ha sido en el tema del skate un poco muy difícil. Tanto conseguir material de monopatín, como ropa que tuviese algo que ver con el monopatín, como revistas, era súper difícil. Es una cosa que desde que era pequeño me costaba. Comprabas tablas que alguien que había patinado, las comprabas de segunda mano. Era muy típico llevar un eje de una marca diferente, más alto que otro, ruedas diferentes, porque comprabas material de segunda mano porque es que era imposible. Además que eras pequeño y no tenías economía, pero era tan difícil porque no había tiendas específicas. Creo que fue lo que me hacía que quería montar una tienda de skate. Me quería dedicar al mundo del skate o pertenecer a algo del skate. Fue la época en que el skate, la ropa de skate entró en el mundo de muchas otras tendencias, como el tema de la música techno, se puso como de moda, entonces el skate ya no dejó de existir solo para el skate, sino que se abrió a muchos mundos diferentes, tanto de la música como de la moda. De una tienda con 10 personas y cuando cerré pues podrían ser 30 los que patinábamos. Pero bueno, más o menos yo creo que es la maldición que tiene el skateboard, porque siempre en los 70 dio un bombazo y dio un bajón, en los 80 dio un bombazo y dio otro bajón. A día de hoy parece que ha vuelto ese boom, ahora ya es deporte olímpico y parece que viene para quedarse, pero yo creo que ya es muy diferente. Pero bueno, es una evolución, traerá cosas buenas como traerá cosas malas, pero bueno, el caso que el que patine lo disfrute, que es la base, ¿no?, del monopatín, patinar y disfrutarlo. Pues esto, cuando tenía la tienda en el 96, pues hice un poco de merchandising para hacer publicidad de la tienda. Hicimos gorras, camisetas, la camiseta mítica, que todo el mundo a día de hoy la valora mucho. Esta es la única que tengo, o sea que no me la pidáis. Toda la peña que me conoce en la época del 96 me conocerá con esta sudadera y con este gorro, que le puse este parche, que también lo vendíamos, también se vendía como churros el parche este de Speedfire. Una portada es el Bandits de Powell Peralta. No venía con portada de Powell Peralta, se compraba en las gasolineras con una carátula que se vendía como saltando un banco y ponía skateboard. Yo empecé con un Sancheski como este, pero de madera, tirando por las cuestas,
pero también tuve uno de estos. Y bueno, tirarte de cuesta y tirarte en monopatín, de pie y poco más, y hacer la araña, no hacías más, no había trucos, o por lo menos nosotros no lo hacíamos. Este fue mi... Pasé a una tabla de juguetería que lo compré en la juguetería Quesada, desaparecida ya hace muchísimos años, era de juguete, pero era ancha y aún la conservo. Y aloha Hawái, o sea, impresionante. Mira, Titus, ahí pintado por mí, porque este era más o menos parecido el logo del vídeo de la World Cup 90, que era el que patrocinaba el Campeonato del Mundo. Esta sí es de mi época, de mi tienda, era una Santa Cruz. La personalicé yo, con tipes, ahora las personalizan o ponen dibujos. Y esto era la época de los 96, las tablas solían ser, pues volvían a volver a la forma esta redondita, tanto por delante como por atrás, y era la época que a día de hoy como suelen ser las tablas. En Mérida, cuando yo empecé a patinar, bueno, empezamos con Munchancheski, cuando ya vi la primera Santa Cruz, cuando ya eran pelín más mayorcitos, ya empezaban a llegar las primeras Power Plate y la Santa Cruz, con esta forma, eran tablas ya americanas que te venían de fuera. No podías comprarlas en ningún lado, te las traía gente de fuera. O tenías un primo que viajaba al extranjero, o en la serie, bueno, tenías algún contacto que iba al extranjero y te las traía. Y esto es una multa que me pusieron por patinar en la Plaza España. Vinieron dos policías que yo creo que eran nuevos y les mandaría, vete a echar a los chavales de patinar, así. Y llegaron y fue un desastre por parte de ellos, porque la verdad pues nos hizo mucha gracia, nos reímos mucho, nos vinieron a echar, nosotros decíamos que no nos íbamos, nos trataron un poco bordes, entonces nosotros le pedimos el número de placa también, nos fuimos. Nos multaron por circular con monopatín por zona peatonal con peligro de los peatones. Y aquí está la multa. No la pagué porque al día siguiente estábamos en la calle San Francisco patinando, vinieron los mismos policías y nos dijeron que si no volvíamos a patinar a la Plaza España, que nos la quitaban. Le dijimos que sí y esa misma noche acabamos patinando en la Plaza España. Pues estamos en la Plaza España, que es la plaza principal de aquí de Mérida. Allí está el ayuntamiento y esta era la plaza donde nosotros veníamos aquí a patinar después de la factoría, cuando cerraba. Son muchos días, son muchos años ya en ese banco. No sé por qué, pero siempre era como un imán ese banco. Siempre llegabas a lo mejor y al primer banco que ibas era aquel. Era un sitio que estaba en el centro, un suelo liso, que es lo único que necesitas para patinar, un suelo liso, unas escaleras, un banco donde sentarte a echarte una Coca-Cola o una botella de agua. Siempre estábamos en la plaza, éramos los niños que estábamos siempre en la plaza, ¿sabes? Fue muy buena época. Plaza España, momentos muy felices, hasta con la policía, aunque a veces eran muy malos algunos. Y al ser una hora en la que había muchos padres aquí tomando cosas en los bares y cosas así, hemos tenido un montón de problemas y sobre todo con la policía, redadas, de tener que salir todos corriendo, uno por cada lado y... Nos hicieran millones de redadas, de movidas raras, venían por una calle o por otra, pero nos dábamos cuenta que por otra no veníamos por allá, o estábamos en un banco, venía el policía de la puerta del ayuntamiento a por nosotros, cuando se acercaba nos íbamos al otro banco, cuando iba al otro banco nos íbamos al otro banco. Sabías que ibas a ir a la plaza, que iba a haber 25 chavales patinando en la plaza, que eran bastantes, y sabías que cada fin de semana tenías que o salir a correr o tener algún problema con la policía. Ya semana tras semana saber que no ibas a estar tranquilo porque iba a venir la policía o a quitarte la tabla o a multarte o tenías que salir a correr. Una redada muy grande que nos hicieron, que sí, que fue como esto que está pasando, y de quitarnos patines y de que la gente también deja de patinar porque a veces se requisaban patines y no tenían dinero para pagar otro setup nuevo, ¿sabes? ¿Y qué hacían ese chaval? Y a pesar de que nos echaban, nosotros sigamos viniendo porque el suelo, ahora pusieron unos bancos nuevos, las escaleras, o sea que esto antes tenía infinidad de líneas, infinidad de cosas que hacer con el patín y nosotros veníamos aquí antes que ir a cualquier otro sitio. Nos daba igual que viniese la policía, si venía la policía pues salíamos corriendo y volvíamos después, no había otra.
energía. Si tuvieras que calificar a mi hermano sería pura energía y fuerza. Cuando pasa, toda la gente dice lo mismo. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido pasar esto? Pues hacer un ejercicio de reflexión y decir, pues pasa. Pues la verdad te pasan tantas cosas que al final no te pasa nada por la cabeza. O sea, te quedas como en stand-by, parado, que hay cosas que te vuelven al cabo de los años, hay cosas que no sabes ni... no le encuentras explicación. Si es que lo mismo que ha sentido todo el mundo, puedo decir que es lo mismo que sentió su familia o que he sentido yo. O sea, que realmente le das vuelta porque es algo que el suicidio ahora a día de hoy es una pandemia a nivel mundial. O sea, estuve viendo hace no mucho la de gente que moría por suicidio es más que accidentes de tráfico. O sea, que hay algo ahí de lo que no se habla y yo creo que casi todas las personas que has hablado alguna vez con él han pasado alguna etapa en pequeña, mayor medida, como que quiere que todo acabe, que todo desaparezca y bueno, pero claro, es que no sabemos el sufrimiento que tiene cada persona, por eso el tratar a las personas con más tacto, escuchar un poquito a los demás, porque a lo mejor lo que dices para ti parece una tontería, pero la otra persona a la que se lo estás diciendo puede ser un mundo y está pasando una situación dura. Yo la verdad, pues si vi cambios en mi hermano, ahora a lo mejor han cambios en su vida, en etapas de la vida. No sé, realmente no lo sé. O sea, así es verdad que al estar el skate tan ligado a la calle, al estar tantas horas en la calle vas a ver muchas cosas. Y pasaba aquí con la factoría, yo pues decía, cacho en 10, si esto tuviera un horario tal más amplio, que es muy bonito, como se queda todo, pero los chavales lo que quieren es tener un sitio donde, pues ahí se limitaría un poco a los chavales que estuvieran en contacto con cosas que no tenían que estar viéndolas. Y pues eso, son puntos que deberían de tener los que pueden hacer esas cosas, hacerlo para pensar más en los chavales, preguntarle más a los chavales. Pero a mí, sinceramente, si les dijera algo, es que me alegra que sigan hablando del skate, que sigan acordándose de él y que lo tengan tan presente. O sea, que después de tanto tiempo, ahora llegues tú y quieras hacer un documental y lo sigan teniendo ahí, para mí eso es un regalo. O sea, que eso quiere decir que ahí quedó algo. Muchas cosas me ha enseñado el skate, sobre todo a buscarte un poco las formas de saber lo que tú quieres y de conseguirlo de una forma u otra. Si no es por este camino, lo vamos a intentar por el otro, ¿sabes? En el skate es lo mismo, si no me sale un truco de esta forma, lo tengo que buscar para que me salga de otra forma, ir un poco más rápido o ir un poco más lento, en la vida lo mismo. Estoy dando clases gracias a mi entrenador que me ha dado la oportunidad también. Muy agradecido también, el ser humilde también me lo ha enseñado el skate. El patín a mí me ha sumado en todo, en mi forma de ver las cosas, en mi manera de luchar. Hay que ser perseverante, hay que luchar por lo que quiere. Creo ya que no, con la edad que tengo no lo voy a dejar. De hecho, bueno, pues tú estás viendo que mi vida es el patín y me he involucrado mucho con ello. Y esperando que las generaciones venideras lo tomen un poco, aunque sea un poco, y nos acompañen. Pues me llamo Francisco Marín, llevo un año patinando. Como te tienes que ir superando a ti mismo para hacer un truco, para practicarlo y tal, lo que te ayuda es a esforzarte no solo en el skate, sino en todo. Te ayuda a esforzarte en las cosas diarias. Te ayuda a esforzarte en las cosas diarias. Te ayuda a esforzarte en todo. Te ayuda a esforzarte en las cosas diarias. 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 Te ayuda a es
Yo tuve la típica época de decir, hostia, voy a ver qué hay, pero desde que pruebas esto, se te quitan todas las otras cosas. En una tabla de madera con unos ejes y unas ruedas y unos rodamientos, punto y final. Eso es felicidad para mí. Yo creo que lo que hace a la gente adicta a este tipo de deportes, ya sea longboard o skateboard, es una sensación y una comunidad. La sensación diría que es la sensación de superación y la sensación de estar rodeado de gente que quiere lo mismo y que se va a alegrar lo mismo porque les salga un truco a ellos que porque te salga a ti. Y yo creo que esa sensación final, esa sensación de superación se multiplica por 1000, ya que es que has tenido que sufrir, has tenido que caerte y has tenido que luchar para conseguir eso. Así que yo creo que es esa última sensación que consigues al hacer un truco es la que te hace verdaderamente adicto.